Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridísimos amigos. Listísimos para iniciar el día de hoy una transmisión más de tu programa Coach Online. El día de hoy nos acompaña la maestra Aide Rodríguez, a quien ustedes ya conocen, y vamos a hablar de un tema que a lo mejor es novedoso para ustedes, a lo mejor nunca habían escuchado ni siquiera el término, o a lo mejor sí, a lo mejor hasta son expertos en la materia. Vamos a platicar sobre los eneagramas, así es que no te pierdas el programa. Iniciamos Coach Online. Amplía tu visión, expande tus horizontes y logra todos tus objetivos con tu Coach Online. La asesoría y la motivación de Aldo Prieto. Iniciamos. Así es, iniciamos con este tema de eneagramas. Bienvenida, Aide, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, buenas noches. Buenas noches. Eneagramas, hasta la palabra ya nos habla de cierta complejidad y creo que la tiene. Creo que la tiene porque habla de las características del ser humano. Y como el ser humano es más complejo que nada, yo creo que lo es, pero creo que el intento precisamente de los eneagramas es de simplificar esa complejidad. De alguna manera. Sí, ¿verdad? En muchos sentidos, sí. Exactamente. Y creo que además de lo complejo, creo que tiene que ver con lo profundo, claro, de lo que implica la filosofía que emplea el eneagrama. Y bueno, el eneagrama, la palabra como tal, sí, es una palabra griega, es un complemento de enea, que significa 9, y grama, que significa punto o trazo. Claro. O gráfico. Gráfico, que significa una figura de 9 puntos, justamente. Claro. Y bueno, lo explico para que justamente vaya ya generándose como una idea de lo que la misma palabra por sí sola implica, nos invita a imaginar, ¿no? Un trazo de 9 puntos. Bueno, la filosofía que nos invita a estudiar el eneagrama es justamente de autoconocimiento, como tú lo mencionaste hace un momento, del ser humano. Es una vía, un camino, una filosofía para el autoconocimiento. Es muy ancestral esta. Cierto. De hecho, no se sabe bien cuándo surge. Exacto. Se lo adjudican principalmente a los sufis. Sí. Y han venido grandes maestros perfeccionándola o dándole un matiz, un giro, hasta lo más contemporáneo que tenemos ahorita, que es Claudio Naranjo. Claro. Sin embargo, ha habido otros autores, otros filósofos que han venido ayudándonos a entender y a descifrar cómo se utiliza este conocimiento, porque es un conocimiento para la autosanación y la integración del ser. Y para entenderse, ¿verdad? Dentro de ese aspecto. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención dentro de la historia del eneagrama, que es, de acuerdo a lo que sé, tú me corriges si estoy mal, de hecho se pierde un poquito así como este conocimiento, y quien lo rescata es alguien, una persona muy interesante que es un señor de apellido Gurdjieff. Ese que lo retoma, lo vuelve a resucitar, por decirlo de una manera, como conocimiento, y lo empieza a compartir. Y Gurdjieff fue un contemporáneo de otras personas que admiro mucho, que fue Ouspensky. Contemporáneo, al mismo tiempo estuvo en contacto con otra persona muy profunda y y realmente digna de estudiarse por la complejidad que tenía, que fue Elena Blavatsky, creadora de la teosofía, y luego de ahí surge también otra corriente que fue liderada por este señor Rudolf Steiner con la antroposofía. Y entonces te empiezas a dar cuenta de que existe un conocimiento ancestral que de alguna manera alimenta muchas corrientes del conocimiento interior, y eso se me hace muy interesante. Sí, esto es lo padre del eneagrama, y justamente me encanta que estés hablando de toda esta riqueza que tiene, porque actualmente algunos podrían quedarse con los eneatipos o los
tipos de personalidad que se manejan actualmente. Sin embargo, esto es un bagaje muchísimo más profundo, de un conocimiento mayor. El eneagrama es un sistema antiguo de psicología espiritual, lo que actualmente conocemos como transpersonal. Claro. Y como tú bien mencionas, estos representantes han venido ayudándonos a rescatar y retomar esta filosofía que se ha manejado desde hace muchísimo tiempo. El eneagrama como tal es un símbolo. Es un símbolo en muchos sentidos que incluso se usa como mapa para representar y entender la parte cósmica, y nos ayuda a entender las leyes universales. El principio del eneagrama nos dice que como es adentro, es afuera, y como es arriba, es abajo. Y entonces nos ayuda retomando esta parte de que el ser humano es un micro dentro del macrocosmos. Entonces, de ahí esto se liga el por qué este eneagrama puede ser utilizado para mapas cósmicos y para el mapa mental o humano de las personalidades, porque nosotros somos una representación de lo que hay allá arriba también. Entonces, hemos venido comentando la importancia de conocerme a mí mismo, que es algo que nos está fallando un poco. Y este es uno de los caminos más completos e integrativos con los que cuenta el ser humano, aunque no terminan de entenderse por completo. Yo creo que por la misma profundidad, y como comentaste al arrancar el programa, el eneagrama no solamente es amplio de forma, vamos a decir, horizontal, sino que es amplio también en su profundidad. Así es. Entonces tiene diferentes dimensiones y bueno, en lo particular, me gustaría aclarar, un minutito que tengo antes de irnos al corte, que muchas personas de repente se confunden que es una especie de numerología. Sí. Sí, mucha gente, lo que pasa es que hablas de una forma de 9 segmentos, 9 puntas, un nonágono o eneagrama, y representan 9 personalidades diferentes del ser humano. Pero mucha gente piensa que a través de un tipo de numerología determinan cuál es una de esas 9 personalidades. O sea, te dicen, tú eres un 1, eres un 2, eres un 3, un 4. Y es cierto, hay características dominantes en cada individuo, pero es diferente a esta numerología pitagórica, aristotélica que hemos escuchado, y también muy diferente a la numerología del Feng Shui, que en alguna ocasión por aquí he compartido con nuestros amigos radioescuchas al aire. Y vamos a platicar de esto regresando del corte. Les voy a recordar teléfonos en cabina por si gustan comunicarse con nosotros, que son el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. O vía WhatsApp pueden hacerlo el 331 019 0712. Este es su programa Coach Online y nos estás escuchando en Radio Mujer. Vamos a la pausa y regresamos. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Toma siempre las mejores decisiones. Asesórate con tu coach online. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Coach Online. Y a ver, Aide, vamos así como que retomando el inicio del eneagrama, porque siendo tan amplio y tan profundo, me encantaría que volviéramos a hacer introducción. Ya diste una perspectiva para entender el eneagrama, y me encantaría que diéramos otra perspectiva y quizás hasta una tercera para ir aterrizando el concepto del eneagrama, y así nuestros amigos en casa puedan irlo identificando. ¿Te late, idea? Me parece perfecto. Perfecto. A ver, entonces, estás hablando primero de que es algo muy complejo, es ancestral. Aporté brevemente, pero tú eres la experta en el tema, que se habla de que existen entonces en estos 9 puntos ciertos tipos de personalidades. Estos tipos de personalidades
corresponden a todos los seres humanos en mayor o menor grado. Sí, así es. Y por eso decía que no es una numerología, porque me ha tocado que hay personas que dicen, a ver, dime qué número soy. Ujú. Porque cada número, que después lo mencionarás, Aide, cada número tiene una característica favorable y una característica, vamos a decir, un defecto, Ujú. y que vienen siendo extremos del mismo sabor, por decirlo de una manera. Entonces, esa es otra forma de entender el eneagrama, ¿no? Hay de que viene siendo una descripción de 9 personalidades distintas del ser humano. Esa es la más conocida Sí, y la exactamente. más usada. Ujú. Sin embargo, para poder entender esta parte, Sí. el eneagrama es un camino iniciático también, Sí. es una escuela iniciática. Entonces, maneja una profundidad mayor y ahí es donde a lo mejor la gente no entiende de dónde sale ese Claro, número claro. y por qué se le asigna un número a cierto tipo de personalidad. Ujú. Y justamente lo que tú me comentaste hace un momento, cuando la gente pregunta, ¿y qué número soy yo? Claro. ¿No? Sí, Cre- que a mí no me importa lo demás. Sí. Me importa lo mío, ¿no? Antes que eso, sí Ajá. quisiera retomar otra vez esta parte de la filosofía ancestral en su Perfecto, profundidad un poco perfecto, mayor, perfecto. porque el eneagrama es un sistema cósmico, te lo decía hace Sí, un momento, sí, sí. es un sistema que se maneja a base de símbolos. Ujú. Incluso la manera o el dibujo, por decirlo de alguna Sí. manera, es un símbolo propiamente, es un mandala por sí Claro, mismo el claro, eneagrama. claro. Entonces, para quienes no lo conocen, lo voy a explicar un poco para Ujú. que a lo mejor lo han visto en algún lugar y no lo asocian, o quienes Claro, ya lo conocen, claro, se claro. ubiquen. Este diagrama Ujú. tiene movimiento, como todo en el universo, Ujú. y entonces habla de lo que tú mencionaste de la parte integrativa y desintegrativa. Quiere decir que hay un movimiento, hay un flujo en cómo se entiende incluso este mismo diagrama. O sea, no es fijo. No es fijo. Claro. Y esa es la parte interesante. Yo te decía que al ser cósmico nos ayuda a entender 3 leyes, que ahorita voy a mencionar 2, Ok. que competen al eneagrama como Ujú. tal, y una de ellas es la ley del 3. Ujú. Muchos saben que los eneatipos Sí, se sí. subdividen en triadas, Ujú. y parte de esas triadas tiene que ver a esta ley Ok. universal Ok. del 3. Esta nos dice, todo en el universo está influenciado y es el resultado de la interacción de 3 fuerzas, Ok. siempre. Ok. Si lo queremos mencionar de otra manera o entender de otra manera, la Trinidad como se conoce también. Claro. Claro. La otra ley es la ley del 7. Esta ley nos explica que todo en el universo tiene un movimiento para la desintegración o para la integración a través de 7 etapas. Ok. Es esta parte evolutiva y de movimiento del que yo te hablaba. Ujú. Se da en el cosmos y se da también en los seres humanos. Claro. Ahora, ¿a qué me invita el eneagrama? A un proceso de autoconocimiento, de búsqueda y de integración principalmente. No tiene sentido entender mi conducta si a la par que entiendo mi conducta no se me explica el camino o el medio Ok. para alcanzar la autenticidad y la libertad del ser. Es Ok. decir, llegar a mi parte más sana, más íntegra, más auténtica. Ujú, Y ujú. eso es lo que se busca con el eneagrama. Son pautas para que yo me conozca y que yo identifique hacia dónde necesito avanzar Ok. para mi integración Ok. y qué aspectos de mí me marcan la pauta hacia una desintegración. O sea, el rumbo que debo de tomar a efecto de poder crecer y el rumbo que no debo de tomar porque sé que eso me llevaría a la perdición. Así es, o Ok. darme cuenta de si yo me estoy moviendo desde una condición desintegrativa. Ok. Y eso se evidencia a través de mis conductas. Ok.
Y entonces, el eneagrama es una escuela de autoconocimiento, una filosofía que no es única en sí. Hay muchas filosofías que nos hacen referencia a lo mismo, que es la parte integrativa. Acuérdate, en esta condición transpersonal. Claro, hay otros autores que lo llaman de otra manera, como el self o el sí mismo. Claro. Y la función es la misma, la integración. Ahora, el símbolo como tal que yo te decía que puede ser, que es en sí mismo ya un mandala, tiene una característica, el círculo. Dentro de ese círculo tenemos 3 figuras geométricas, porque también se trabaja la geometría sagrada, y una de ellas es el triángulo, el hexágono y el heptágono. Viene de nuevo la tríada. Acuérdate que decíamos que todo en el universo tiene 3 fuerzas. Claro. Entonces, estas 3 figuras, al unir sus picos, nos crean la totalidad, que es el círculo. Esos picos también me invitan a ver los 9 eneatipos o 9 personalidades que actualmente conocemos y que ahorita vamos a ir desglosando. Pero sí es importante que se entienda que tiene que ver con una parte de numerología sagrada en cuanto a las leyes cósmicas que están implícitas en estos símbolos. Son símbolos. Y esta parte de que estén unificados en tríadas también tiene una condición cósmica que tiene que ver con esto que yo te decía de la ley del 3 y la ley del 7. Claro, tiene un simbolismo que tiene una aplicación. O sea, que podemos entender que el eneagrama es un sistema práctico para poder entendernos y desde entendernos desarrollarnos. Así es. Ok, perfecto. Y entonces, me decías que nos ibas a compartir 2 leyes. La primera era la de los 3. La otra ya nos la dijiste y me perdí. La del 7. La del 7. Y había una tercera. ¿Esa nos la vas a compartir también? Esa el día de hoy no la voy a mencionar. No pasa absolutamente nada. Se quedan con la duda. No es cierto. Nos quedamos con la duda y pues y digo, habrá oportunidad en algún otro programa de poderlo abordarlo, de poderlo profundizar. Claro. Ok, entonces, fíjate que yo me he dado cuenta, y más bien dicho, dentro del sistema, de los sistemas de coaching, hay un sistema de coaching que utiliza el eneagrama. Curiosamente, no lo lanzó, por decirlo así, al mundo Claudio Naranjo, que es reconocido como un gran coach, psicólogo también, pero un gran coach, y sino que lo lanza una persona de Israel de apellido Pesha. Y fíjate que lo utiliza no necesariamente como decir, bueno, tú eres tan número y ya te amolaste, ese es tu número, sino que a partir de ese número vamos a identificar cuáles son tus posibilidades. Exacto. Y entonces es donde se enriquece muchísimo, porque yo creo que todos sabemos cómo somos. Y al momento que tú, recorres estas 7 eneatipos, 9 personalidades, 9 eneatipos, yo creo que te identificas con uno, pero curiosamente normalmente te identificas con 2. Eso es bien curioso también. Sí. Y entonces al hacer este recorrido, por lo cual regreso un poquitín a decir que no es un sistema numerológico desde esa perspectiva de que dame tu fecha de nacimiento y te digo cuál es tu número, porque se trata básicamente de identificar uno mismo qué es. Ahora, te hago una pregunta. Existen en internet por ahí unos como exámenes, como de 300 preguntas o algo por el estilo, de test que te arrojan un resultado y te dicen más o menos qué eneagrama eres. ¿Tú qué piensas de estos test, de estas pruebas que hay por ahí en línea? Hay unos que son muy válidos y si tú buscas una fuente que sea confiable, hay muchos test en internet que sí es confiable el resultado que te arrojan, y sí el test normalmente que manejan en internet son de 300 y tantas preguntas. Sí, claro. Y eso lo digo para que nuestros amigos que nos escuchan lo puedan buscar perfectamente bien. Sí. Y
que les puede dar algo de luz, ¿no? Así es. Ok, nos vamos a ir a la pausa, Aide. Muy bien. Y regresando te dejé un poquitín con la palabra ahí, pero guárdalo, apúntalo, porque nos tenemos que ir, ya ves que el tiempo aquí no perdona. Les voy a recordar los teléfonos en cabina que son el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp estoy aquí a tus órdenes al 331 019 0712. Vamos a la pausa y aquí regresamos con Aide Rodríguez platicando sobre los eneagramas. Mentalízate. El éxito te espera. Continuamos con tu coach online en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Coach Online, platicando el día de hoy con la maestra Aide Rodríguez sobre este tema interesante, profundo y quizá para algunos novedoso, que son los eneagramas. Uh-huh. Y te dejé un poquito en el aire antes de irnos al corte, no sé si quieras retomar esa idea o pasar a la siguiente, al siguiente segmento que nos quieres compartir. Pues dando continuidad a esto, uh-huh. El eneagrama, como te decía, es una filosofía muy antigua y desde hace mucho tiempo ya se usaba en Oriente para abordar y conocer la personalidad humana, la condición humana. Sí. De todos nosotros, en este principio de conócete a ti mismo, claro. Conocerás el universo y todo, claro, ¿no? Claro. Entonces, existe una tipología que es antigua de estas 9 personalidades, 9 estructuras que reflejan conductas, carácter, pero también aspectos del alma. El eneagrama es una filosofía muy transpersonal, muy espiritual, uh-huh. Y no únicamente conductual, o sea, no claro. Únicamente ver la conducta del ser, sino la complejidad hacia la trascendencia y la claro. Unicidad del ser. Claro. ¿Cuál es el riesgo cuando no se entiende el eneagrama? Uh-huh. Que se encasille, lo que justamente comentábamos ahorita. Por supuesto. Hay un mal uso del eneagrama donde justamente dicen yo soy un 3, yo soy un 1, yo soy un 4. Sí. ¿Y cuál es el riesgo? Que al momento de que yo encasillo, uh-huh. Pierdo la parte del movimiento claro. Y del flujo, que es justamente a lo que me invita, claro. Al movimiento, a la evolución, claro. a la trascendencia. Sí. Y entonces al momento de yo encasillarme con un número o lo que implica ese número, es limitarme. Y en realidad el conocimiento al que me invita el eneagrama es a expandirme justamente, a este conocimiento que te está dando de ti, úsalo claro. Para que te trasciendas y unifiques claro. Tu esencia, tu ser, no para que te justifiques en decir, es que soy un 1, exactamente. Es que soy, es que como la astrología. Él es un 3, sí. Es muy común escuchar ese lenguaje sí, sí. Y a mí me parece que no es tan adecuado claro. Porque ¿por qué definirme en un parámetro tan reducido de conducta, ¿no? Por supuesto. Creo que es la invitación a que si tú empiezas esta búsqueda, este autoconocimiento claro. A través del eneagrama, lo emplees a tu servicio y claro. No a tu limitación. Sí, no, y aparte, como yo creo que nos vas a platicar en el siguiente segmento, ahorita adelantito, existe en cada número una virtud y un defecto. Uh-huh. Y entonces tendemos en muchas ocasiones, como si fuera así un signo zodiacal, nos identificamos exclusivamente con esa virtud única y borramos todas las demás y justificamos nuestro defecto. Mira, algo muy importante, ningún número es mejor que el otro. Exactamente, así es. Ningún número es mejor que el otro, eso es muy importante entenderlo. Vamos a entender un poco cómo se agrupan o cómo funcionan. Son 9 personalidades, son 9 estructuras de carácter uh-huh. Que desde el eneagrama se mencionan así, por número, con sus características, pero en otras filosofías
también se aborda la misma personalidad, solamente que con otro enfoque. Claro. ¿Qué es lo importante aquí? Que nosotros tengamos la apertura y la habilidad para hacer esa síntesis de conectar la información que viene de las diferentes escuelas, porque al final nos llevan a lo mismo, a este autoconocimiento integrativo, como lo reitero continuamente, ¿no? Claro. Entonces, estas 9 personalidades se subdividen en tríadas. Y aquí vas a entender un poco por qué me identifico con varios al mismo tiempo. Que diga, ay, pero es que yo me parezco cuando mencionan al 3 y cuando mencionan al 5. Ahorita vamos a entender por qué. Estas 9 personalidades tienen características muy, muy específicas de su parte integrativa o sana y de su parte desintegrativa o su sombra. Okay. Esta que tú decías del espectro de la polaridad entre lo sano y lo no sano. Así es. Se subdivide en 3 grupos. Triadas, que se caracterizan por lo que nosotros llamamos los centros. Está el centro o la triada intelectual, el centro y la triada visceral, el centro y la triada emocional. ¿Qué quiere decir? Los eneatipos que corresponden a la triada emocional son aquellos eneatipos o aquellas personalidades que tienen ventajas o desventajas en esta parte justamente afectiva. Claro. Los intelectuales tienen dificultades en la condición de la acción. Hay números, hay personalidades que les cuesta el hacer o se mueven en el hacer, y hay otros a los que les cuesta parar de hacer. Y por otro lado, los viscerales tienen una tendencia impulsiva para relacionarse. Si yo, en una parte muy básica y muy simple, si yo ubico en cuál me domina a mí, a mí me domina el intelectual, el visceral o el emocional. ¿Cómo puedo saberlo? Si yo soy una persona que tiendo más a la lógica, al raciocinio, a la reflexión, al intelectualizar, el cerebro o el centro que más me domina es la parte intelectual. Si yo tiendo a una condición extrovertida, de dominio, de poder, de liderazgo, lo que me domina en este caso es la parte visceral. Y si yo tiendo a una tendencia más emotiva, aprensiva o de contacto, entonces estamos hablando de lo emocional. A cada uno de nosotros nos gobierna más uno que otro. Los tenemos los 3, pero a veces domina más uno sobre los otros. Y esto lo vemos en la gente, ¿eh? Sí, y el que domine más uno sobre los otros nos habla de una desarmonía, ¿no? Lo ideal es que tengamos los 3 tejidos embrionarios en congruencia. Entonces, el que me domine a mí uno me va a dar un perfil para la manera en la que yo me muevo en el mundo. Pero no quiere decir que no lo pueda matizar o que no lo pueda integrar de una manera más sana para mí y para quienes conviven conmigo. Los eneatipos tienen otra característica, que tienen subtipos. O sea, cada número tiene 3 estados o 3 matices diferentes que se llaman de conservación, sexual y social. Entonces, alguien que se diga soy un 1 y luego aparece otro 1 y otro 1 o alguien que se identifica como 1, puedes notar diferencias aun cuando todos se identifican en ese eneatipo. ¿Por qué? Justamente por estos subtipos que los matizan, en el que se les predomina ciertos rasgos a uno y ciertos rasgos a otro. ¿Qué es lo importante aquí? Que yo aprenda a conocerme, más que identifique al de a un lado, que yo identifique cómo me muevo yo o con qué matices me estoy moviendo yo. Aunque curiosamente es más fácil identificar al vecino. Tendemos a hacer eso. Y por otro lado, las alas, que también me matizan, y es ahí donde decimos que es que siento que tengo rasgos de este otro número. Sí, porque cuando yo te hablaba de esta numerología, de este movimiento, hay un movimiento en el que uno tiene influencia sobre el otro en cuanto al carácter, y entonces
yo puedo, por ejemplo, decir soy un 6 porque las características del 6 me embonan, y tengo matices del 5 o del 7 que hacen mi personalidad única. No todos los que se dicen o se identifican en el número 6 son iguales porque se matizan diferentes. No, y aparte, o sea, dentro del 6 hay una escala, por decirlo así, y en cada matiz hay otra escala. Entonces eso, por supuesto, que da personalidades absolutamente diferentes, y por supuesto a esto le tienes que agregar tus vivencias, que son únicas e irrepetibles. Así es. Y entonces esto empieza a dar... donde cada persona es diferente en este mundo, a pesar de ser 3,000 millones de monitos por aquí dando guerra. La riqueza del eneagrama es justamente entrar a un proceso de autoconocimiento. Como ya se está escuchando, no es cualquier cosa. Claro. Y lo importante es que yo me atreva a verme con mi luz y con mi sombra. Por supuesto. El eneagrama es tan complejo y tan vasto que me da la pauta o me da el camino para yo ubicar dónde estoy y hacia dónde me conviene moverme para integrarme. Entonces esa es la parte rica del eneagrama. Conocerme, entender por qué estas conductas son como muy comunes en mí. Cierto. Y qué tanto me pueden gustar. Sí, claro, porque te decía, además a veces nos sentimos orgullosos porque socialmente convienen o favorecen. Cierto. Sin embargo, yo te decía, ningún número es mejor que otro. Claro. Y solamente hablan de conductas o estilos de vivir. Y en cada época a veces hay ciertas conductas que tienden a ser más aceptadas que otras, y entonces buscamos ser de esa personalidad en particular, a pesar de que no se nos da de una forma natural. Y ahí, bueno, vienen otra serie de cuestiones que posiblemente no sean necesariamente las que tengamos que trabajar para un desarrollo armónico y un desarrollo pues equilibrado, holístico. Les voy a recordar teléfonos en cabina porque nos vamos ya al último corte. Regresando ahora hacia Aide, nos va a decir cuáles son estos números y cuáles son sus características, así como que chan, porque en el programa nos ha hablado del 1, el 2 y quién sabe, pero ahora sí vamos a ver cuáles son. Les recuerdo rápidamente teléfonos en cabina que son 31 22 11 90 y 36 47 18 83, o vía WhatsApp. Estamos a tus órdenes en el 331 019 0712. Así es que no te vayas porque ahora viene la carnita del taco. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Controla todos tus pensamientos a tu favor. Escucha a tu coach online en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta en el último segmento de tu programa Coach Online. Nada más antes de continuar, quiero dar salida a la llamada que nos hizo nuestro amigo José Castro, porque creo que puede ser una interrogante que nos hagan, que se estén haciendo otros amigos y amigas, claro. Extraordinario el programa, dicen, invitada de hoy, felicidades. Y pregunta, ¿cómo puedo conocer mi eneagrama personal para superarme? Dice, saludos, José Castro. ¿Qué le puedes decir? Digo, yo ya le mandé por aquí una liga para que pueda hacer el test. Lo pueden encontrar en internet, pero quiero saber tu opinión. Pues mira, la invitación que le puedo hacer es que venga al consultorio y con mucho gusto lo acompaño. Tenemos talleres donde abordamos justamente el eneagrama. Y que la intención del taller es que encuentren de manera individual su eneagrama. Jamás es encasillar y jamás es señalar. Cada quien necesita caminar su propio Perfecto. Entonces viaje. estate al pendiente, José, porque al final del programa le vamos a pedir sus datos a Aide, y ahí a ese teléfono que te proporcione te puedes comunicar para pedir informes. Así ¿sale? es. Y así es que vámonos a la carnita del taco. ¿Cuáles son estos números y qué representan, como tú ya lo dijiste, con todos sus bemoles, y por lo cual te entiendo que no fuiste directo a abordarlos para que la gente dijera, yo soy esto, ya le pago el radio y me voy, ¿no? No, se trata de que sepamos cuál es la perspectiva de cada número y cuál es la que tiene más profundidad y no se queda nada más en decir yo soy esto. Sí. Pero yo creo que sí vale la pena, decirles precisamente a nuestros amigos cuáles son estos
eneatipos que representan qué números y cuáles son sus características las más básicas. Sí, las más básicas, muy porque es muy, sí, muy claro, complejo. Claro. Como decíamos hace un momento, son 9 personalidades, descripción de estas personalidades que cumplen con rasgos y patrones de conducta muy, muy específicos. Claro. Entonces, aunque todos somos únicos e irrepetibles, hay rasgos que fácilmente podemos identificar en varias personas y es así como se hacen este tipo de asociaciones. Claro. En el eneatipo 1 se le conoce como el perfeccionista. Okay. Es una personalidad que es muy ordenada, tiende a una condición moral también, a hacer el deber. Sí, claro. Se mueve mucho en el deber ser, una persona que las cosas se hacen como se tienen que hacer. Claro. Idealista, sin embargo, esas en sus rasgos positivos. Claro. También tiene una característica que no es tan linda, que es intransigente, por ejemplo. Alguien que es perfeccionista no tolera la falla, no tolera, y la falla en sí mismo y en quien lo acompaña, ¿no? Claro. Y la emoción que él necesita manejar principalmente es la ira. La ira. Todos los eneatipos tienen una emoción y también se asocian con los que manejan en la religión pereza. Se me fue el nombre. Que los 7 pecados capitales. Los pecados capitales, también corresponden a los pecados capitales. Perfecto. Entonces, si hacemos esa conjunción de los conocimientos que poseemos, si escuchas un perfil, puedes decir, y este se asocia con tal pecado capital. Sí, también tiene que ver con esa parte. Ok. En el eneatipo 2 tenemos al que se conoce como el ayudador. Ok. Esa es una persona que es muy servicial, tiende a atender, a servir de una manera muy generosa, muy entregada, es una persona muy sensible generalmente. Sin embargo, también la parte no sana es que va hacia la parte posesiva, a la parte aprensiva. Así como me doy y me entrego. Tú también tienes que hacer lo mismo. Sí, y además soy aprensiva y posesiva en el te quiero tanto. Que eres mi pertenencia, sí, me perteneces. Sí, entonces está disfrazada esta parte también. Ok. ¿No? Aquí que encontramos el orgullo. Dentro de tanto dar y dar y dar, es también una parte de orgullo el que oculta este tipo de personalidad. Estamos en el 2. Perfecto. El 3, que es el que ahorita más auge tiene, es el triunfador. Esa persona exitosa. El perfil del líder, el perfil del narcisista, del vanidoso. El que se está tomando selfies 24 horas al día. Por si conocen a alguien nada más de casualidad. Una persona con un perfil ambicioso, que es una persona que se mueve por lo regular en los negocios, en esta imagen de vender la imagen, justamente. De eso se trata. Vender una imagen exitosa, vender una imagen que guste. Claro. Se mueve en el aplauso, lo que busca es el aplauso de la gente. Entonces ahí, obviamente, su tendencia es a la vanidad. Es lo negativo. Lo que necesita, lo que necesita sanar es la parte de la vanidad. Claro, Ahí es la parte donde se desintegra. Perfecto. En el 4 tenemos al artista, al creativo, es una persona sensible, es una persona también muy individualista y algo que no le funciona muy bien es que se va hacia la parte depresiva. Se mueve mucho en la emoción, entonces... sí, un artista sí es, por supuesto. Sí, es el perfil del artista, un tipo enneagrámico 4, así como es creativo, también tiende a irse a la parte depresiva. Claro que sí. Ese es el 4. Entonces, ¿y cuál sería su parte negativa? En esta parte de justamente ser individualista, se va hacia la envidia. Él tiene que cuidar mucho la parte de la envidia, que justamente la envidia es también lo que lo lleva a la parte depresiva, porque al estarse comparando por supuesto, cae en un estado
depresiva. Claro, de claro, no yo no tengo lo que tiene tal persona. Exacto. Nunca es suficiente lo que tiene. Nunca es Ok, suficiente. entonces tienen que cuidar esa parte. Sí. El 5 Ujú. es una persona analítica, es observadora, es reflexiva, es un genio. Ok, Aquí su contraparte es justamente la avaricia del conocimiento, no lo ok, económico. Ok. Atesora tanto el conocimiento, Ujú, sabe tanto, ujú, porque incluso son genios, ujú. pero el riesgo es que no lo comparta. Ok. El riesgo es que busque y no lo comparte. Ay, mira qué padre, La parte de la qué avaricia. interesante. Ok. El 6, tenemos a una persona que es muy fiel, que es leal, que Ujú. es muy trabajadora y que siempre va a hacer, siempre te va a respaldar, nunca te va a traicionar. Ok. El riesgo con él, con alguien que se mueve en el tipo 6, es que es una persona muy dependiente. Esa parte leal Ok. se puede volver hacia la parte negativa, que es dependencia. Dependencia. Ujú. Pues sí, o sea, me queda claro que son los extremos de la misma cuerda. Sí, es una persona simpática, es agradable, es Ujú. un muy buen amigo, muy trabajador, sin embargo, puede caer en la dependencia también. Ok, interesante, para que lo noten. El 6, que es el que estábamos mencionando, Sí, tiende al miedo, se mueve mucho en el miedo, duda de sí mismo. Ok. Y se le conoce también que tiene que cuidarse de esta parte de la cobardía, del miedo. Siempre está dudando, siempre hace un consenso de Y a lo mejor por eso es leal, porque quiere que alguien más liderie. sí, justamente por eso. Claro. Porque necesita que alguien le diga cómo. Claro. Sí. Y ese es el 6 entonces. El 6. El 7 es una Ujú. persona como Peter Pan, el eterno puber, Ok. feliz, se la vive en la fiesta, es optimista, Ok. se la vive ocupado, siempre está buscando algo que hacer, siempre tiene una actividad nueva en la que meterse. Ujú, ujú. ¿Qué más te puedo decir? Su parte es negativa. muy Ok. extrovertido. Ya. La parte negativa es la falta del compromiso. No se compromete, Ok. siempre está saltando, siempre hay algo nuevo que hacer, algo nuevo, Ok, nuevo. ok. Como está buscando siempre esta parte de la fiesta, de lo Ajá, nuevo, de lo ajá. novedoso, le cuesta mucho trabajo quedarse, le cuesta mucho trabajo comprometerse. Ok. Y no solo con las personas, sino con los lugares, sobre todo consigo mismo. Le cuesta quedarse en sus emociones, le cuesta entrar en contacto con él mismo. Por eso se evade continuamente, estando tan ocupado Ujú, en la ujú, diversión ujú, o en el ujú. trabajo. Ok. El 8, por otra parte, es otro líder, pero a Ujú. diferencia del 3, Ujú, ujú. este es fuerte, es dominante, es agresivo. Ok, un liderazgo agresivo, que los hay, ¿eh? Sí. Y hay buenos líderes así. Sí, la parte sana es que es un líder fuerte. La parte no sana es que es dictador Ok. y además impulsivo, agresivo. Ok, entonces el 8, su parte negativa será La parte impulsiva. impulsiva. Ajá. Ok. Y tenemos el 9, que el 9 es pasivo, es pacífico, es conciliador, pero también tiende a justamente dormirse en sus laureles, en esta parte cómoda, en esta parte donde no le gustan los problemas. Ok, o sea, todo tiene que estar tranquilo y relajado para yo sentirme a gusto y por lo tanto no hago ni olas. Así es. Ok, pues el tiempo se nos viene encima, idea, así es que me encantaría que nos pudieras proporcionar algún medio de contacto, o sea, tu teléfono, tus redes sociales, para a quien quiere profundizar en este tema te pueda buscar. Claro que sí, es 333-903-1677. Porque algo que no mencioné que es importante saber es que cada eneatipo corresponde a una herida, tiene un anclaje. Cuando dicen, ¿y es que yo qué soy?
es importante ir a la historia de cada individuo para Ok. entender en qué momento se ancló este eneatipo o estas características de personalidad. Tienen que ver con una herida Entonces hay también. que buscarle un poquitín detrás. Sí. Interesantísimo. Ahí el tiempo ahora sí se nos vino encima. Agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Un Gracias. tema muy interesante. Muchísimas gracias, Giovanni. Muchísimas gracias, Rosy. Y a ustedes que nos escucharon allá en su casita, muchísimas gracias por haber estado al pendiente. Nos escuchamos el día de mañana. El día de mañana, si mal no recuerdo, nos acompaña el reverendo Hyunjin Prajna. Así es que hasta mañana. Chao.